Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Buenos días a todos. ¿Qué les parece si recibimos con un fuerte aplauso esta segunda parte de este tema especial que hemos llamado Intensamente? Bien, en esta serie, Intensamente, nosotros estábamos hablando acerca de la salud mental. ¿Y por qué hablamos sobre la salud mental? Porque nosotros en la sociedad vemos que muchas personas están siendo afectadas por la salud mental. Es impresionante la cantidad de estadísticas que hay donde señalan altos niveles de depresión, de ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, y todo eso se resume a problemas con nuestra salud mental. Los medicamentos como los ansiolíticos, los antidepresivos han aumentado en cuanto a su consumo. Y esos son números, son estadísticas y son cosas que a nosotros nos deberían preocupar. Porque nosotros somos seres emocionales. Y lamentablemente, actualmente, nuestra salud mental se está viendo afectada. Entonces, por eso es que nosotros decíamos la semana pasada que la mayoría de las batallas de la vida se ganan o se pierden en tu mente. Se ganan o se pierden en tu mente. Nosotros somos un reflejo de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros vivimos en nuestra mente. Somos un reflejo de eso. Entonces, por eso es que es sumamente importante hablar de este tema. Por eso es que el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera ¿de qué? De vivir. Entonces, esto me dice a mí que todo lo que pase conmigo internamente va a influir en cómo yo me voy a desenvolver todos los días, cómo yo voy a vivir el día de mañana. Nosotros, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos tienen un punto de partida, marcan un punto de partida en cómo nosotros vamos a estar experimentando nuestra vida, cómo nosotros vivimos la vida. Nuestras acciones y emociones se nutren de los pensamientos que gobiernan nuestra mente. Hay algo que nosotros en psicología nos explican, sobre todo una terapia que se llama la terapia cognitivo-conductual, que nos dicen que hay una referencia o una analogía de cómo somos nosotros y cómo es un iceberg. Entonces, a nosotros nos explican que el iceberg está dividida en dos. Hay una parte que es la que se ve y hay una parte que es la que no se ve. La parte que no se ve, la que está en el fondo del agua, son los pensamientos. Y aunque usted no lo crea, esa parte que no se ve es gigante, es inmensa. Pero la parte que se ve son nuestras acciones y son nuestras emociones. Entonces, si eso es lo que nosotros demostramos, entonces vamos a conocerla. Vamos a sumergirnos en este mundo de lo que hoy vamos a hablar, que son las emociones. Dios nos creó a nosotros como seres emocionales. Nosotros somos personas 100% emocionales. Todos nosotros lloramos, todos nosotros nos reímos, nos alegramos, todos nosotros nos molestamos, todos nosotros nos estresamos. Dígame cuando nosotros vamos en una cola de gasolina y nos toca estar en esa cola de gasolina 2 horas, 3 horas, y el tiempo corre y corre, y usted tiene un compromiso más tarde, y usted está ahí en esa cola y no se ha movido, y uno, y el calor, y uno, Dios mío, este calor, tan horrible, desesperante, eso estresa. Y a veces uno no puede manejar ese estrés, porque uno vive en el momento, el estrés que tú tienes en el momento. Nosotros, mi papá y yo, en estos días, yo venía de hacer mis prácticas, mis pasantías yo las estoy haciendo en Guaparo. Entonces,
Cuando yo me encuentro con mi papá en la casa, él me dice, mira, acompáñame a hacer unas diligencias rapidito y vamos a buscar a tu mamá y después regresamos a la casa y almorzamos. Yo, ok, chévere. Nos vamos y él me dice, pero primero vamos a llenar gasolina porque el carro ya me está pidiendo gasolina, ya no tiene mucho. Y yo, ok, dale, vamos. Cuando nosotros vamos arrancando, vamos bien y había una parte donde era como una subida. Y cuando nosotros vamos subiendo, el carro se apagó. Se apagó, pero era una cosa como que frenaba y yo, ay, Dios mío. Yo le dije a mi papá, papá, se acabó la gasolina. ¿Qué hacemos? Y él dije, ya va, Chanti, ya. Porque ustedes lo ven tranquilito, el señor risito y todo, pero ese señor se estresa feo, yo. Se estresa horrible. Y él, no, ¿qué voy a hacer? Y yo tengo que buscar a tu mamá. ¿Y para dónde? ¿Y cómo hago? Esto está solo. Para completar, en donde estábamos no había ni un alma, eso estaba solo. ¿Y a dónde? Yo le digo, papá, cálmate, apaga el carro. ¿Cómo lo voy a apagar? Apaga el carro, apágalo porque no va a arrancar, apágalo. Entonces él echó para atrás y nos quedamos parados viendo la subida. Y yo le digo, ¿ahora qué vamos a hacer? No sé qué podemos hacer. Y yo le digo, bueno, vamos a esperar un rato y después intentamos a ver qué pasa. Cuando él llega y vuelve a prender el carro y avanza, el carro subió. ¡Uah! Y digo, listo, arrancó, vámonos de una a la estación de gasolina. Llegamos a la estación de gasolina. Cuando llegamos, la super mega cola de la vida. Yo, ay, papá. Bueno, nos tocó estar aquí en la cola. Pero nosotros, como siempre, los dos somos chicharacheros, nos gusta hablar mucho. Y digo, bueno, vamos a estar aquí un rato largo, así que vamos a disfrutar la compañía. Cuéntame, ¿qué hiciste tú en la mañana? Y yo te cuento qué hice yo en la mañana. Y así, pero esa es nuestra dinámica todos los días. Todos nosotros vivimos con las emociones. El tema de las emociones no es que si las emociones son positivas o las emociones son negativas. No, las emociones son sencillamente emociones. No hay buenas ni hay malas, son emociones. El tema de las emociones está en qué yo voy a hacer con ellas. Yo no voy a dejar que las emociones me controlen a mí, porque si las emociones me controlan a mí, entonces perdí. Me dejo llevar por todo lo que pasa a mi alrededor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es gestionar nuestras emociones, que es completamente diferente a controlar. Es gestionar mis emociones. Es saber que si yo en este momento estoy triste, yo tengo que saber gestionar, organizar esa emoción que yo tengo. Porque de eso se trata. Pero hoy vamos a hablar de una emoción en particular, que esta es una de las que tanto se escucha y esta es una de las que tanto preocupa, y es la ansiedad. Lo que nosotros conocemos como ansiedad en psicología es el exceso de miedo o de preocupación hacia el futuro. Eso es ansiedad. Cuando usted está aquí en el presente, en el aquí, en el ahora, y está pensando en qué va a comer mañana, ansiedad. Constantemente. ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer las compras? Y entonces tengo que buscar al niño, entonces también tengo que ir a hacer el almuerzo. Usted está pensando en el mañana. ¿Qué voy a hacer después? Constantemente. No hay un descanso. Cuando usted está constantemente en eso y no hay un descanso, está cayendo en la ansiedad. Cuando usted está en el aquí y en el ahora y está pensando hacia dónde usted quiere ir dentro de 5 años y está constantemente pensando en eso. No, pero es que yo quiero comprarme una casa, yo tengo que comprarme una casa, yo tengo que comprarme un carro, Piensas constantemente en eso. No tienes otro tema de conversación. Eso es lo único que te define. Lo que tú necesitas para el mañana, lo que tú quieres para el mañana. Y eso se trata de la ansiedad. La ansiedad también es una especie de anhelo ante una situación. Es como decir, ay, es que yo de verdad, ya yo necesito ese viaje. Yo quiero viajar en diciembre, yo necesito descansar y ay, lo anhelo, lo quiero. Y todo eso es el viaje. Todo tu centro es el viaje. Y el viaje es a futuro. Ahora, ¿qué ocurre si la ansiedad deja de ser funcional y se vuelve patológica? Se vuelve una enfermedad.
pasamos de algo normal a pasar a algo que es patológico. Cuando la ansiedad se convierte en algo patológico, ya es algo que afecta a tu vida por completo, porque ya no lo puedes controlar, está en ti. Entonces va a afectar no solo a ti, sino también a todas las personas que están a tu alrededor. Ahora usted se preguntará, ay, ¿por qué Chantal está dando el tema de ansiedad? ¿Sabes por qué es psicóloga? ¿O porque es la hija del pastor? No. Le cuento esto porque yo también he vivido ansiedad desde niña. Con 5 años, 6 años, ya yo tenía episodios de ansiedad. Le explico algo que yo viví cuando yo era niña. Era que yo antes, en primer grado, yo estudiaba en un colegio. Y después, cuando yo pasé para segundo grado, me cambiaron a otro colegio. Yo desde niña he sido una persona que me interesa mucho la aceptación de grupo. Desde niña, siempre. Eso ha sido un lío, siempre, todo el tiempo, porque yo siempre buscaba la aceptación del círculo del cual yo me rodeaba. Entonces yo me preocupaba si voy a ser amigos, si mis compañeros de clase van a ser mis amigos, si les voy a caer bien, si no les voy a caer bien, y será que mi maestra me va a querer. O sea, era un pensamiento de niña de 6 años. Entonces yo estaba en esa constante preocupación. También estaba con la preocupación de las evaluaciones, porque yo todavía soy una chica que se pone intensa cuando se trata de las evaluaciones, que es un examen, una exposición, entonces yo me ponía nerviosa y decía, ¿será que sí puedo? No creo que pueda, a mí me van a raspar, yo voy a sacar E. Entonces era una desesperación. Fíjese, algo que empezó como algo mental se convirtió en algo físico después. A mí de niña me salían como una especie de hongos aquí en los codos. Y eran unos hongos que eso me picaba, pero era horrible. Y a veces cuando yo iba al colegio, yo trataba de taparlos como sea, con un suéter, con algo, yo trataba de taparlos. Otra cosa que a mí me pasaba era que yo rechinaba los dientes dormida. Y yo usaba aparatos. Entonces yo me daba cuenta que yo rechiné los dientes esa noche cuando yo veía los trocitos de aparatos en mi boca. Cuando yo veía los pedacitos de aparato, yo decía, ay, rechiné los dientes. Otra vez. Y mi mamá me va a regañar. Porque mi mamá todo el tiempo era, que tú, que eres demasiado ansiosa, tienes que calmarte, tú puedes, quédate tranquila. Pero era algo que yo no podía controlar. Después, cuando dejé de usar los aparatos, ya no sentía los trocitos, pero ya me dolía la mandíbula. Entonces, cuando en la mañana yo me despertaba y me dolía esto, yo decía, ay, rechiné los dientes hoy otra vez. Y así fue. Todo ese tiempo así fue. Hasta que después, poco a poco, lo fui trabajando. Y ya esos niveles de ansiedad fueron bajando. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, la ansiedad va generando una especie de metamorfosis. Ya no la estaba viviendo como cuando yo era una niña. Hasta hace poco, diría como unos 3 años, yo viví un ataque de ansiedad que yo todavía ni me explico cómo fue eso. Es más, en el momento en el que yo estaba viviendo el ataque de ansiedad, yo no sabía que yo estaba pasando por un ataque de ansiedad. Yo recuerdo que yo estaba en un grupo de amigos y entre conversando y echando broma, yo me quedé en blanco, las piernas yo las empecé a temblar, las manos yo las empecé a temblar y recuerdo que una amiga me dijo, Chanti, estás pálida. Y yo, ¿cómo que estoy pálida? Sí, estás pálida. Y digo, no, ya va, me estás asustando. Después, ella me dice, ¿segura que te sientes bien? Y yo le digo, sí, yo creo que me siento bien. Me dice, vamos a caminar un rato. Cuando vamos a caminar, porque yo estaba sentada, cuando vamos a caminar, yo me mareé. Y yo dije, Dios mío, ya va, ¿qué es esto? Después me entró una náusea horrible. Yo, ¿pero qué es esto? Esto no es normal. Y en un momento yo me siento y la respiración se me cortaba y no podía respirar bien. Yo decía, esto no es normal. Y yo en mi desesperación, en eso yo llamo a un amigo que es psicólogo, lo llamo y le comento hasta donde podía. Le conté lo que me estaba pasando. Él me dio las herramientas que él podía ahí en el momento y después que yo me tranquilicé, que logré calmarme, él llega y me dice, mira Chanti, no te quiero asustar, no te quiero alarmar, pero lo que tú acabas de vivir en este momento fue un ataque de ansiedad y de pánico. Yo dije, ay Dios mío, ¿qué es esto? Yo nunca, jamás había vivido un ataque de pánico, un ataque de ansiedad.
Esa fue mi primera y última experiencia. Y yo le comenté a él, yo le dije, mira, pero es que yo nunca lo había vivido. Me dice, mira, pero es que lo que pasa es que la ansiedad puede ser algo momentáneo. Depende de alguna situación que tú estés viviendo en el momento. Pero hay otras personas que lo padecen. Hay otras personas que tienen el trastorno de ansiedad. A lo mejor tú lo viviste en este momento porque es algo esporádico, algo momentáneo por algo que puedas estar viviendo. No significa que tú tienes ese trastorno. Pero igual yo te recomiendo que vayas a un psicólogo para que descartes, vayas trabajando esa área que tú ves que tienes afectada. Ahora, la ansiedad patológica produce todo tipo de alteraciones y síntomas en el organismo y funciona como un acelerador del agotamiento del cuerpo. Hay algo que se llama neurociencia y en neurociencia a nosotros nos explican que el sistema nervioso tiene una gran influencia en nuestras emociones. Hay muchas enfermedades físicas que su origen parte de las emociones. Muchas enfermedades físicas. Entonces, si nosotros vemos este tipo de cosas, es algo por el cual nosotros debemos trabajar. Ahora yo quiero hacer un paréntesis acá y es sumamente importante y esto lo voy a tomar como modo informativo porque veo con gran preocupación que muchas personas les llama la atención o les gusta trabajar con las emociones y no son profesionales en el área. Como hay personas que recurren a terapeutas que no son psicólogos, no son federados y acuden a ellos. Y usted tiene que estar consciente que esa persona está jugando con sus emociones porque no fue capacitado para trabajar esa situación que usted llevó a consulta. Entonces, le recomiendo que cuando usted busque ayuda profesional, revise en una página que se llama FPV. Esto es modo informativo. Aprovecheme, no le voy a cobrar. FPV es Federación de Psicólogos de Venezuela. Usted, si ve una nota, un flyer de una persona que dice se ofrece terapia familiar, sexología, teoterapia y pintoterapia y maquilloterapia, y porque se inventan todas las terapias habidas y por haber. Si usted revisa eso, usted va a agarrar el nombre de esa persona y busca en el FPV. María Pérez. Si en la página dice no hay resultados, huya. No es psicólogo. No está capacitado para trabajar esa situación. Porque entonces estas personas que se hacen llamar terapeutas, se hacen llamar orientadores, se hacen llamar coach, sencillamente están jugando con sus emociones y no están capacitados. Eso es algo sumamente delicado. Entonces estas personas abren un proceso emocional y lo dejan abierto. ¿Y sabe quién se va a ver afectado por eso? Usted. Él no, porque esa persona ya cobró, ya lo atendió, pero usted tiene ese proceso abierto. Entonces vamos a ser un poco cuidadosos. Si a usted le gusta trabajar con las emociones, usted le gusta trabajar esto de las personas, de tener una consulta, estudie 5 años psicología y trabaje todo lo que usted quiera. Pero de no ser así, no se ponga a inventar. Vamos a estar conscientes de que hay que recurrir hacia los profesionales y a las personas indicadas para cada área. Si a usted le duele una muela, ¿usted va a ir a dónde? ¿A un odontólogo o a una persona que le gusta la odontología? ¿Usted va a un odontólogo? Si usted tiene un problema, vamos a suponer, con los músculos, ¿usted va a un fisioterapeuta o usted va a una persona que le gusta la fisioterapia? Usted va a un fisioterapeuta. Entonces vamos a recurrir a las personas a las que tenemos que recurrir. Seguimos. Nosotros somos seres biopsicoespirituales. Nosotros tenemos un cuerpo físico, nosotros tenemos un alma que está trabajando con nuestras emociones, va de la mano con nuestras emociones, y tenemos esta parte espiritual, el Espíritu Santo que está con nosotros. Entonces nosotros estamos en esta tríada: biológico, psicológico
y espiritual. Y las tres van de la mano. Si una se ve afectada, todo se verá afectado. Estas tres áreas no funcionan de manera independiente una de la otra, porque estas funcionan las tres al mismo tiempo. No es que, no, yo soy un adicto al gimnasio y me gusta levantar pesas, todo. Pero tú trabajas con tu estrés, con tu proyecto de vida. No, ¿para qué? No, ¿qué es eso? Ok. ¿Has tenido una relación con Dios? ¿Algo? ¿Has trabajado en tu relación íntima con el Señor, tu parte espiritual? Ay, no, ¿para qué? Vamos mal. No te puedes aferrar a una sola cosa. O aquellas personas que están sumamente espirituales, le encanta lo espiritual, voy con todo, la iglesia, pero dejan a un lado la parte física y dejan a un lado la parte psicológica. Las tres cosas son importantes: lo físico, lo psicológico y lo espiritual. Ahora, ¿qué origina la ansiedad patológica en nosotros? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el punto de partida de esto? Pues le tengo la respuesta. Un fuerte pensamiento de control. A nosotros nos encanta controlar todo. Que todo yo lo pueda manejar. A veces si nosotros pudiéramos hacer eso, nos encantaría controlar el tiempo y no podemos. A veces queremos controlar situaciones y no podemos. Entonces ese fuerte pensamiento de querer controlar todo, eso va a generar ansiedad. Controlar las cosas que solo Dios puede gobernar es lo que nosotros nos afecta tanto. Porque a veces nosotros queremos controlar cosas que no podemos, que solo el Señor puede controlarlo. A veces nosotros estamos en una desesperación de necesito plata, quiero plata, la plata, la plata, la plata. Y se desesperan en la plata. Yo quiero $1,000 y resuelvo la deuda que tengo. Y no me llega trabajo. Y empezamos con esa desesperación. Le digo, el Señor es el dueño del oro y de la plata. Si usted lo necesita, el Señor se lo dará. Pero es algo que solo el Señor lo puede controlar, no usted. Usted siga trabajando, usted siga haciendo sus cosas, cumpliendo con su deber. El Señor verá lo que usted está haciendo. El Señor conoce su corazón, conoce sus necesidades, pero solo el Señor es el que le va a suplir. Pero nosotros nos gobierna este fuerte pensamiento de control. Ahora usted se preguntará, ¿y dónde está? ¿Cómo podemos controlar este cuadro de hipercontrol y ansiedad en nuestras vidas? ¿Cómo yo puedo manejar esto? Pues claro, Chanti me está dando aquí unas cuantas cachetadas, aquí me está diciendo de todo. ¿Y ahora cómo yo hago? ¿Cómo yo resuelvo esto? Pues la respuesta está en algo que eso tiene poquitas letras, pero es valioso. Y se la tengo aquí la respuesta y no le voy a cobrar $5 ya en la salida. La respuesta es fe. Fe es la respuesta a eso. Y hay una palabra que va acompañada de la fe, es igual que la fe, que es confianza. Ahora yo le pregunto a usted, ¿confianza en quién? Confianza en el Señor, en Dios. Nosotros tenemos que confiar en Él. Si nosotros no confiamos en Él, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros tenemos que creer que Dios nos va a acompañar, que Dios nos va a suplir, que Dios no nos va a dejar a un lado, que Dios está ahí con nosotros. Nosotros tenemos que confiar en eso. Aquí en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6, dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. ¿Y qué? ¿Eso qué me dice a mí? Que yo no me tengo que preocupar. Yo tengo que cumplir con mi labor de orar, pedirle al Señor
todo lo que yo tengo que pedirle al Señor y dejar todo eso en manos del Señor. No preocuparme por eso, porque aquí me lo está diciendo. No se preocupen por nada. A nosotros este tipo de versículos los pasamos. No, ese no me acuerdo, yo me acuerdo de otro. Ese no. Cuando estés en tu momento de ansiedad, acuérdate de este versículo. No se preocupen por nada. Ora al Señor y Él obrará. Él hará. No usted. El Señor es el que hará. Y continúa diciendo en el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces aquí me dice que el Señor se preocupa por lo que yo pueda sentir, por lo que yo pueda pensar. Al Señor le interesa. Y por eso es que Él nos dice, no se preocupen, dejen eso en mis manos, dejen que yo me encargo. Y ustedes les llegará y estarán en la paz del Señor. Listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Es imposible pensar mal y vivir bien. Es imposible. El que yo todo el tiempo esté pensando en un pesimismo, en una negatividad constantemente y que yo después pueda vivir bien. No, yo estoy disfrutando la vida, gozándolo un pullero. No van de la mano. Hay algo que yo siempre he dicho y es que lo que empieza mal no puede terminar bien. Y lo mismo pasa con esto. Es imposible, no se puede pensar mal y vivir bien. Yo no puedo estar estafando a personas, mintiendo a personas, haciendo cosas indebidas y decir que yo estoy viviendo bien. No. Vea la vida de esas personas que han hecho cosas malas, que han pensado de mala manera y vean si realmente están viviendo bien. En lo biológico, en lo psicológico y en lo espiritual. Revise esas tres esferas en esas personas, a ver si está bien. Si la respuesta es no, aquí está. Es imposible pensar mal y vivir bien. Nuestras vidas siempre se mueven en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Si yo estoy constantemente pensando en el estrés, en lo que yo puedo hacer mañana, en mi trabajo de mañana, en que si voy a tener el trabajo, no, de que si es la comida, que el dinero, que cómo voy a hacer, que si el político, que si yo estoy todo el tiempo pensando en eso, toda mi vida va a girar en torno a eso, porque ese es mi pensamiento más fuerte. Entonces yo tengo que trabajar con ese pensamiento fuerte que está apoderándose de mi vida. Porque lamentablemente nosotros cuando tenemos este tipo de pensamientos que está constantemente gobernándonos, todo nuestro círculo y toda nuestra vida gira en torno a eso de lo que estamos pensando. No sale de ahí, no hay otras ramas, no hay otro lugar de donde yo me pueda agarrar, porque siempre estoy pensando en eso. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si yo estoy pensando en algo, yo tengo que revisar si eso en lo que yo estoy pensando cumple con todo esto. Si cumple con todo esto, continuaré. Seguiré pensando, trabajaré en eso, viviré para eso. Pero si lo que yo estoy pensando constantemente es todo lo contrario a lo que aquí me está diciendo, ignóralo, déjalo a un lado, porque si no ese va a ser tu pensamiento más fuerte. Y una vez que tú llegues a ese mundo, una vez que tú estés en ese mundo, no vas a saber cómo salir de ahí. Entonces pues andas desesperado. Pastor, porque eso sí, como les encanta llamar. Pastor, después que uno se lo dijo, después que uno se lo advirtió. Pastor, usted sabe lo que me dijo, que yo no debía hacer. Bueno, lo hice. Bueno.
consejería el martes a las 9 de la mañana. Pero eso pasa porque nosotros no evaluamos bien las cosas. Nosotros, para poder hacer las cosas, para tomar una decisión, incluso hasta nuestros pensamientos, nosotros tenemos que evaluar. Yo les explico a mis pacientes que nosotros tenemos que hacer una balanza en cada cosa en lo que nosotros vamos a hacer. Una balanza. Las ventajas y las desventajas de eso de lo que yo voy a hacer. Las ventajas siempre van a tener un mayor peso, porque siempre yo voy a ver las ventajas. Las ventajas yo no le voy a ver nada negativo, son ventajas. Pero en las desventajas yo tengo que ver si esas desventajas que yo tengo ahí en esa situación, yo las puedo manejar o no. Si la respuesta es que yo no puedo manejar las desventajas, no me meto ahí, ni las veo. Yo digo, eso es algo intocable, yo ni lo miro, eso para allá. La última opción por allá en el fondo, tengo que dejarlo a un lado. Ahora, si a esas desventajas yo las puedo manejar, bien, asumo el reto. Lo veo como un reto, lo asumo, le doy con todo. Pero si no, no. Un ejemplo, cuando yo estudié las 2 carreras, eso era una decisión difícil para mí. 16 años, era difícil, yo no sabía qué hacer. Entonces yo dije, bueno, ventajas, tengo oportunidades de trabajo, amplío mi conocimiento, conozco más cosas, amplío de la psicología y amplío de la educación. Me voy puliendo porque a mí me gusta mucho trabajar en colegios, sobre todo con los adolescentes. Yo dije, bueno, esas 2 ramas, esas 2 áreas me ayudan. Desventajas. Bueno, desventaja es que mi vida social pique. No voy a salir mucho. Otra desventaja, voy a tener que ser un poco más organizada. Porque yo sí, eso sí le digo, yo tengo un problema, que eso yo digo, siempre lo digo, que yo lo heredé de Carlos González. Y es que yo todo lo dejo para última hora. Todo. Y mi papá es igual, los dos somos iguales. Entonces, cuando yo todo lo dejo a última hora, me desespero. Entonces estoy con el estrés y ay, lo tengo que hacer. Y, ay, me desespero, pero es porque lo dejo a última hora. Entonces yo dije, bueno, si yo voy a asumir este reto de escoger estas 2 carreras, yo tengo que pensar bien que yo tengo que organizarme. Yo no puedo seguir haciendo las cosas de dejar las cosas a última hora. Porque imagínese usted que yo deje acumulado un poco de actividades de ese poco de materias que iba a haber. Digo, no, yo no puedo dejar nada de tiempo así libre, nada. Yo tengo que ir al punto. Entonces tengo que ser un poco más organizada. Porque la desorganización, sí estoy un poquito mal. Y empecé a ver esas desventajas. Cuando ya yo tenía mi esquema listo, yo dije, bueno, pero las desventajas yo las puedo trabajar. Las desventajas yo las puedo manejar. Asumo el reto. Lo voy a hacer, no importa. Y no se crea, no es que fue algo fácil, porque no fue para nada fácil. La gente a veces dice, ay, sí, es que ella estudia y ya. No, estudiar amerita tiempo, esfuerzo, dedicación, sacrificio. Esto es muy fácil decir, ay, yo tengo 2 carreras, voy para la segunda, la otra graduación. No, yo voy atrás. Y yo veo las veces que yo tuve que caminar ese camino tan largo para llegar a la facultad montado, solo, y que muchas veces robaban en esa recta y yo así, caminando, solita. Las veces que yo tenía que comer en un salón vacío porque no me daba chance. Entonces yo tenía que meterme en un salón, comer rapidito y listo, ponerme a repasar lo que yo tenía para el día siguiente porque también adelantaba en los tiempos libres que tenía. Todo eso. No es como la gente dice, ay, sí, 2 carreras, ay, sí, muy linda ella. No, todo eso amerita un esfuerzo. Mi papá sí me llevaba a la universidad, pero yo tenía que resolver cómo yo me iba para la casa. Dígame ahora que estoy en 2 colegios en mis pasantías y mis prácticas. Voy a San Diego, regreso, agarro un autobús, me bajo de ahí, me voy para el otro, y voy y agarro otro carrito, y me muevo para allá, y después, mire, que compré un papel bond, voy, me devuelvo, compro el papel bond. No, mira, ¿sabes qué? Que compré una caja de lápices porque hay que entrar a una colaboración. Voy, salgo, compro una caja de lápices. Todo en un mismo día. Y después, mira, que hay que hacer una cartelera de 3 papel bond. Ay, mira, el otro colegio también pidió otra cartelera de 3 papel bond. Es fuerte. Todos nosotros tenemos obligaciones. Todos nosotros tenemos responsabilidades. Todos nosotros tenemos cosas que nos demandan tiempo,
que nos demanda dedicación. Pero nosotros tenemos que saber manejar esto y no dejarnos llevar por esa ansiedad y por ese estrés que nosotros podamos vivir en ese momento con esa situación. Entonces, evaluemos eso, lo que constantemente estamos pensando, si cumple con todo esto. En Salmos, capítulo 4, verso 1 dice: responde a mi clamor, Dios de mi justicia. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Escucha mi oración. Nosotros cuando estemos en estos momentos, muchas veces tenemos que rendirnos y admitir que no podemos solos. Y solo nos queda orar y dejar todo en manos del Señor, porque solo el Señor es el que puede manejar esa situación. Solo el Señor es el que puede trabajar con esas vidas. Solo el Señor es el que nos puede dar alivio. Las soluciones no las vamos a encontrar nosotros solos. El Señor es el que nos va a dar ese alivio, esa paz, esa tranquilidad, esa luz al final del túnel oscuro en el que estamos. Solo Dios nos los va a dar. Nosotros no. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar y pedirle al Señor que escuche nuestra oración. En el libro de Salmos, capítulo 4, verso 8, continúa diciendo: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solo en el Señor yo puedo confiar. Solo el Señor es el que me va a traer esa paz que yo necesito. Cuando yo me acuesto pensando en todas las cosas que el Señor puede hacer en mi vida, yo tengo paz. Cuando yo dejo todas esas preocupaciones en manos del Señor, yo tengo paz. Cuando yo digo, listo, renuncio a este estrés, renuncio a esta preocupación constante y lo dejo en manos del Señor, yo tengo paz. No voy a estar constantemente en esa nube negra que yo mismo me creé. Porque todas estas situaciones las creamos nosotros. El Señor no nos coloca eso. Nosotros nos colocamos ese peso que no podemos. Solos no. Solo el Señor nos puede acompañar y nos puede dar paz. La confianza es un diseño de anti-ansiedad. Ese es el ansiolítico que yo le digo hoy. El ansiolítico que todos necesitamos es la confianza. Pues confiar implica descansar, actuar o estar quietos, sabiendo que Dios se manifestará más poderosamente que las adversidades. Cuando yo estoy aquí, parada, hablando de lo grande que es el Señor, diciendo que yo confío en el Señor, pero cuando yo salgo de esas puertas y yo hago todo lo contrario, no estoy confiando en el Señor. Lamentablemente no lo estoy haciendo. Pero cuando yo aquí me paro y yo digo, yo sé que el Señor me va a suplir, yo sé que el Señor me va a dar paz, yo sé que Dios me va a traer alivio, va a darle paz a mi familia, a mi vida, y yo salgo de esas puertas y sigo confiado de que eso será así, entonces sí confío en el Señor. Creo plenamente en todo lo que el Señor hará conmigo, hará en mi vida, hará en mi familia. Entonces yo tengo que confiar en el Señor. ¿Qué quiero que hagas? Importante, ¿qué quiero que hagas? Hagas lo que hagas para enfrentar la ansiedad, sea lo que sea, ayuda profesional, buscar un consejero. Hazlo en un marco de confianza plena en Dios. Cualquier cosa que tú hagas, ten presente que tú debes confiar en el Señor. Solo el Señor hará cosas. Solo el Señor tomará la dirección hacia donde tú tienes que ir. Solo el Señor te direccionará.
Solo el Señor te guiará. Solo el Señor te traerá paz. Entonces, cualquier cosa que tú hagas, sea lo que sea, ten fe. Confía en que Dios estará contigo. Y así nosotros podemos decir que tenemos salud mental. Nosotros podemos decir, estoy bien en mi salud física, pero también nosotros podemos decir que estamos bien con nuestra relación con el Señor. Amén. Y así nosotros podemos estar tranquilos y confiados. En el libro de Isaías, capítulo 23, verso 3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti tus pensamientos. Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios no nos tachó de su lista. Dios está ahí con nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Así que le invito a que así como el Señor no se olvida de usted, usted no se olvide de Él. Cuando usted esté en su peor momento de preocupación, no se olvide de Él, porque Él no se olvida de usted. Tenga presente que el Señor siempre estará con usted. Amén. Y así estaremos bien intensamente. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.